Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Como a sus primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado hoy Cristo Jesús para que vivamos en la fe el acontecimiento que celebramos. La ascensión del Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo, la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, podamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí y que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, que da a los suyos,
y cuál extraordinaria la grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Celebramos la ascensión del Señor a los cielos. En primer lugar, pues tenemos ya la experiencia de la vida de la comunidad en la que sabemos que Jesús está realmente presente. Hemos tomado conciencia en los últimos años de no ser cristianos alejados, sino cristianos que nos reunimos en la comunidad. La comunidad cristiana, pues, al haberse bautizado, pues hemos comenzado a ser el cuerpo de Cristo. Sabemos que Él está en medio de nosotros, ya nuestra fe lo confiesa. Por lo tanto, ahora al celebrar el memorial de esta experiencia de los discípulos en las que el Señor desapareció físicamente, pero les garantizó que estaría con ellos siempre a través de su cuerpo, que eran los discípulos, y que ahora con toda precisión afirmamos que es la Iglesia. Él se ha quedado con nosotros y lo hace a través de su palabra que nos da la vitalidad, pero también esta palabra que se hace sacramento. La palabra
es lo que el Señor nos ha enseñado, y el sacramento es lo que visualiza la presencia del resucitado. Así entonces el bautismo pues nos consagra como hijos de Dios. Los sacramentos, cada uno de ellos tiene su propia gracia en la que se hace presente el resucitado. Pero vamos, ahora la imagen de Jesús subiendo al cielo ha sido representada por varios artistas. Y uno tiene la imagen de que Jesús se fue al cielo, pues es la imagen que nos han transmitido. Sin embargo, cuando constatamos que la ausencia es total presencia, descubrimos en la palabra de Dios que nos la ha presentado el evangelista San Lucas. Es el único que nos narra todo esto, pero en presentaciones diferentes. Ya los santos evangelios como San Juan nos dirá que el día de la resurrección, cuando estaba acercándose María Magdalena, él le dijo: no me toques, mujer, porque subo ahora a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. En ese instante, si Él dice que va a subir inmediatamente después de la resurrección, pues lo entendemos. El caso es que María de Magdala va y comunica a los discípulos el encuentro con el resucitado. Pero por esa misma noche, esa misma tarde, dice Juan 20:23, que el Señor descendió. Y su descenso se presentó en medio de ellos. Y les dio el poder de perdonar los pecados. A través de la entrega del Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Observamos allí que, según San Juan, esto se realizó en el mismo momento, en el mismo día de la resurrección. Ya esto ya nos trae no problemas, sino dificultad en la comprensión. San Lucas nos ha planteado hoy en Hechos de los Apóstoles cómo fue esto del ascenso del Señor. En su Evangelio, que es la primera parte de sus escritos, nos dice que fue el mismo día de la resurrección. Bueno, ese mismo día el Señor llama a los discípulos en Betania, y estando en Betania asciende al cielo. Y los discípulos regresan con alegría. Pero todo acontece en el mismo día. Curiosamente, en los Hechos, que él es también el escritor, ahí nos narra de otra manera cómo han acontecido las cosas. Primero, un espacio de 40 días. Y luego el ascenso. Desaparece sobre una nube y luego aparecen dos ángeles que les hablan a los apóstoles que están mirando hacia el cielo. Entendemos que si lo dijo en el Evangelio que ascendió el mismo día de la resurrección, y ahora nos dice de que se trata de 40 días que ha estado el Señor con ellos hablándoles sobre el reino de Dios, y que luego después de eso viene el ascenso, entendámoslo de esta manera. Para ser testigo de Jesucristo, ya como lo hemos explicado en las semanas anteriores, ha sido necesario tener la experiencia
de la convivencia, de la participación en los trabajos que el mismo Jesús realizó. Esta es una condición para ser discípulo del Señor. Y luego, para ser testigo se requiere que esa experiencia esté muy viva en él. Y es lógico. Cuando uno ha estado con determinada persona, pues conoce, sabe qué proyecto tenía en su mente, qué cosas iba realizando, qué se realizó y qué quedó por realizarse en el proyecto. Eso es lo que acontece en un tiempo de preparación que en el caso de los discípulos fue de 3 años. Por eso el número 40 indica un tiempo apropiado de preparación para la misión que se les confía. ¿Qué misión se les confía? Ya lo veremos en el Evangelio. Esta misión responde a la misión del Hijo. El Hijo de Dios fue enviado por el Padre para realizar el proyecto de humanización. Este proyecto de humanización, la nueva humanidad, Jesucristo comenzó en la transformación de sus discípulos. Estos discípulos más o menos transformados, porque la persona es libre y cuesta que uno se transforme en lo que el Maestro quiere, esa preparación les llevó a ellos hacia el momento de la pasión. Habiendo experimentado la angustia por la pasión y la muerte del Señor, constataron después de la presencia de Él vivo entre ellos. El discípulo debe ser consciente de esta preparación para poder así continuar con los ideales, con la obra del Maestro Jesús. De manera que la primera parte observamos que Jesús en esa preformación de la iglesia, pues está Él trabajando la mente, el corazón, los ideales, todo lo que la persona es para introducirla en el proyecto del reino de Dios. Por eso San Lucas insiste en los hechos de que pasó hablándole sobre el reino de Dios. Pero ahora en la ascensión nos llama la atención. Según el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos ha indicado que Jesús fue elevado. La palabra glorificación, que también está en el concepto de resurrección, glorificación, es lo mismo. Se trata de la elevación del poder del Hijo de Dios sobre todo lo creado. Los antiguos pues elevaban a sus personajes en lo más alto. De ahí que también nosotros en nuestras culturas tenemos a personajes en muy alto. Y si se pone en lo alto es para decir, mire, está por encima de todo. Pero en el caso de los Hechos de los Apóstoles, Jesús es situado por encima de las nubes, para indicar que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Está indicando que el señorío de Cristo está sobre todo lo creado. Es la mentalidad de nuestro catequista San Lucas para indicarnos que debemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo ha ascendido a lo más alto, que ha elevado a tan altísima dignidad nuestra corporeidad humana, y la ha transformado y ahora pertenece al mundo de lo celeste, en el que esa nueva humanidad está por encima de las nubes.
Es el punto de llegada de la glorificación de lo humano en Cristo. Glorificación a la que también nosotros estamos llamados, porque allá donde va la cabeza que es Cristo, allí también estaremos el cuerpo de la iglesia. Por eso hablamos y celebramos el momento en el que el Señor está por encima de todo. Una vez que ya sabemos esto, los ángeles se han comunicado con los apóstoles. Esta comunicación ha servido para aclarar las cosas. Dejen de estar mirando para arriba. Como quien dice, dejen de estar contemplando lo que ya ha acontecido. Ahora acérquense al trabajo que Él les ha encomendado. Por tanto, la misión de esos mensajeros es recordar a los apóstoles y recordarnos a nosotros la gran misión que tiene el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Este cuerpo místico de Cristo tiene la finalidad de continuar con la obra de Jesucristo. Esa continuidad que se va a dar es la que encontramos ahora en el Evangelio. El Evangelio nos ha ubicado en el momento en el que el Señor Jesús dice, los llevó al monte que les había indicado. ¿Cuál es el monte? En el Evangelio según San Mateo, pues los montes han sido muy importantes para ubicarnos en enseñanzas muy concretas. Hagamos una referencia al monte de las llamadas bienaventuranzas, allá en ese monte donde el Señor Jesús convocó a la multitud. Y en ese monte les planteó en qué consistía la auténtica felicidad. Por eso los dichos de la felicidad están enumerados en el Evangelio según San Mateo en el monte de las bienaventuranzas. Hace eco de aquella llamada que haría Moisés en el Antiguo Testamento. Convocó al pueblo para indicarles que Dios le había dado las tablas de la ley y explicarle así los 10 mandamientos. Allá en el monte Horeb, donde Moisés desciende para entregarle al pueblo de Dios los mandamientos que han de regir la vida de los creyentes. Estos israelitas aceptan lo que Dios le ha revelado a Moisés. El nuevo Moisés se nos ha planteado en el monte de las bienaventuranzas que da las indicaciones sobre en qué consiste la auténtica felicidad. Y comenzó en ese monte Jesús a enseñar. Serán bienaventurados, serán felices, serán dichosos quienes tengan un corazón de pobre. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese monte ha aclarado Jesús que es bienaventurado aquel que es pobre en el espíritu. Es decir, que es consciente de que la vida es una vida transitoria, tránsito, va transformándose y que el punto de llegada está por venir. No es en este mundo, sino es más allá de este mundo. En ese monte habló Jesús de la necesidad de relativizar cualquier proyecto, cualquier cosa que se tenga sobre la tierra, porque la plenitud de lo humano está más allá de la historia.
¿Por qué recurro a este monte de las bienaventuranzas? Porque es ahí donde Jesús comienza a enseñar en qué consiste la vivencia como seguidores de Él. Les va a plantear qué es eso de vivir el reino de Dios, qué es lo que ha ocupado la mente del Señor según San Lucas en los 40 días. Ahora lo vemos concreto en la inauguración del ministerio de Jesús, planteando que se debe vivir en el reino de Dios. La realeza de Jesús, la realeza de Dios Padre debe quedar patente, porque de ahí en adelante hay que trabajar en el gran proyecto del reino de Dios. Jesús trabajó en eso y lo realizó en Galilea. Galilea fue el espacio donde Jesús logró reunir a la gente, enseñarles visualizando el proyecto del reino de Dios dentro de otro reino que era el reino de Herodes Antipas, pero él comenzó a transformar la sociedad en ese momento. Por eso se nota que se trata de una visión de fe, ciertamente, de oración, pero sobre todo de la transformación de la sociedad en el espíritu de la nueva humanidad, según el pensamiento de Jesucristo. Por eso Él dice ahora en el Evangelio, al finalizar ya el texto San Mateo, coloca a Jesús en otro monte, el monte llamado de la ascensión del Señor. Pero al subir a ese monte, ha convocado a los discípulos se han acercado, unos creyentes ya han creído en Él, por eso se postran, porque creen en Él. Otros dudan, dice, pero llama la atención como unos se postran y los otros no lo sé, pero el caso es que el evangelista nos sitúa ante unos que se postran y lo adoran como verdadero Dios. Esto permite que nosotros los discípulos de este tiempo también constatemos que aquellos que realmente han caído en la cuenta de relativizar la vida en función de la eternidad, que han descubierto la importancia que tiene el proyecto de Jesús, nos postramos. ¿Y qué va a significar eso de postrarse? Va a significar que usted se coloca pegado al suelo, entregándole al Señor Jesús toda su capacidad, su mente, su corazón, todo lo que es, todo lo que tiene, colocado a los pies de Jesús y se postra para adorarle y entregarle todo cuanto es. Cuando ya se ha postrado ante Jesús, como enseñaba el Concilio Vaticano I, decía la fe es hacer que la mente y la voluntad obedezcan a la voluntad de Dios. El Vaticano II nos enseñó que es ofrendar la vida, que es ofrendar mi inteligencia, mi voluntad al gran proyecto de Dios. Mientras que el que todavía duda, pues no se postra. No ve la necesidad de entregarle todo al Señor. Y por eso se muestra tacaño, porque no da el porcentaje que Jesús quisiera para trabajar en su proyecto. Pero quienes han creído, invierten tiempo, dinero, vida al proyecto de Dios. Estos que se han postrado y los que no se han postrado, escuchan de labios de Jesús su voluntad. Y les dice Jesús, se me ha dado todo poder en el cielo
y en la tierra. Por eso indicábamos, como en Hechos de los Apóstoles, Él está sobre la nube porque está sobre la tierra y está en el mundo celeste. Ese poder que le ha sido concedido, dice Jesús, óigase bien, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora le dirá a los apóstoles, con ese mismo poder yo se los entrego a ustedes. Qué confianza del Maestro, entregarle el poder a sus discípulos. Ese poder que ha recibido del Padre, ahora Él lo delega, lo entrega a sus apóstoles. Y en esa delegación les dice, les entrego el poder y les señala los 3 puntos claves para el cual les ha entregado el poder. ¿En qué consiste? Ya hemos hablado hasta la saciedad de la importancia que tiene en los discursos de Jesús el aprender a servir en la comunidad. Con todo lo que la persona es, con todo lo que la persona tiene, comienza pues a entregárselo al Señor. Y así en este sentido, ahora, quienes entreguen su capacidad como los apóstoles, les dice, vayan y me hacen discípulos. La primera tarea que viene ahora ya en el cuerpo de Cristo, que está en los apóstoles, ellos deben salir por el mundo y hacerle discipulado a Jesús. El centro de todo es la persona de Cristo. La iglesia estará al servicio del proyecto de Jesús, el proyecto del reino. Y allá van los discípulos, como nosotros lo notamos ya en la historia de la iglesia. Los unos por unos lugares y los otros por otros, comenzando a integrarse en esos espacios, haciendo de la cultura propia donde van, haciendo el espacio de la nueva evangelización. Esa evangelización que llevan los apóstoles, utilizando, dice, los poderes que el Señor les ha dado. Hay que hacer gente discípula de Cristo. La palabra discípulo tiene después la palabra disciplina, es decir, como Jesús enseñó al discípulo, le dijo, ven y sígueme, es decir, imítame. La primera parte entonces de esta misión consiste en imitar la vida de Jesús, la vida virtuosa, la vida en santidad, porque el discípulo debe vivir como su maestro. Una vez que se ha evangelizado, se ha hecho discípulo de Jesús, les manda Jesús. Y ahora los consagran. ¿A quién? ¿Al predicador? No. Los consagran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Consagrar es apartar, bautizar, sumergir. Dice Jesús que hay que integrar a estos discípulos en la nueva visión que es la comunión intratrinitaria. El modelo perfecto de vida para la iglesia, el modelo perfecto de vida para la familia, el modelo de vida para toda la iglesia es la Santísima Trinidad. Donde Dios Padre, origen sin principio, donde el Hijo engendrado y enviado por el Padre, en donde el don del Espíritu enviado por el Padre y el Hijo viven en esta eterna comunión. Ellos viven en esta comunidad eterna. Por eso los cristianos, una vez bautizados, nos integramos a la comunidad.
no tendría sentido bautizarse y no entrar a la comunidad. Quizás podría ser como alguien que se inscribe a alguna asociación, tiene el carnet, pero nunca va. Y le van a decir, si usted nunca viene, pues eso no es válido. Nosotros hemos sido integrados a la comunidad consagrada de la Santísima Trinidad y por eso somos parte de esa comunidad. Ahora bien, el tercer punto dice Jesús, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces la iglesia es una iglesia docente, es una iglesia que tiene un magisterio que debe ser capaz de hacer llegar a todas sus gentes el conocimiento de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo vendrá para recordar la enseñanza del gran Maestro Jesús. De modo pues que aquel que ha sido enviado y que envía a los apóstoles, les dirá finalmente, si viven esto, ya, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Observemos que la garantía del discipulado, de la consagración en la comunidad y de esta visión del magisterio de la iglesia, la docencia en la iglesia, el saber enseñar todo cuanto Él ha querido, ese es el gran signo, dice, de la presencia del resucitado. Yo estaré, si eso se vive, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Celebramos esta presencia amorosa de Dios, de la visión de la Santísima Trinidad. Y ahora, obedientes a Jesús, comenzamos nuestro novenario para la recepción del Espíritu Santo, invitando a toda la iglesia, como se tendrá en estos días este novenario, de orar junto con la Virgen María, pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Hermanos, somos miembros de la iglesia, miembros de la nueva familia, la familia eterna. Y en la familia eterna, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están en esta comunidad eterna, se han integrado en las comunidades eternas todos los santos. Y ahora en particular la Santísima Virgen María. Viven en esta comunión eterna, a la que nosotros queremos integrarnos en el momento que el Señor nos llame. Por eso desde ahora invocamos la presencia de Dios, el acompañamiento de nuestra Madre Santísima, para que ore junto con nosotros los apóstoles de estos tiempos, pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Ya el lunes después de Pentecostés estaremos con la celebración de Santa María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en María en pequeño, lo hace en grande en la iglesia. Así que obedientes a la voluntad de Jesucristo, acerquémonos como los discípulos en el cenáculo, en oración, pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Creo, Señor, creo, Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, creo, Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre.
Creo, Señor, creo, Señor. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creo, Señor, creo, Señor. Dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre que vive y reina para siempre, intercediendo por nosotros, para que asista continuamente a su iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia, roguemos al Señor. Para que consuele a los que sufren en este mundo, de manera que se sientan confortados con la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte, roguemos al Señor. Para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz, verdadera noticia, sin impregnarla de nada que les reste verdad, roguemos al Señor. Para que ilumine a los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia, roguemos al Señor. Señor Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre, como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos toda nuestra confianza en ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, constituido Señor de cielo y de tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vayan en paz.